En los últimos años ha aumentado la producción de gas y de petróleo, y es gas y petróleo no convencional por dos razones. Una, porque se obtiene de roca madre y no se obtiene de entrampamientos, que es como se definiría técnicamente, y dos, porque eran recursos que se pensaban que no podían ser explotados. Una vez que tenemos esta situación, nos encontramos que en Estados Unidos se ha producido en los últimos años un aumento equivalente a la producción de Nigeria. Es como si hubiéramos creado un país nuevo de crudo y un país nuevo de gas, en este caso Qatar, que es el país que es más importante ahora mismo en las relaciones entre el precio del gas en Oriente y en Europa. Claro, esta revolución, para que sea una revolución, debería cambiar a futuro, es decir, debería seguir aumentando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en el caso del gas en Estados Unidos se ve que van a seguir produciendo más, no se ve claramente que se esté produciendo este aumento de esa producción en otros países, básicamente porque hay razones particulares en Estados Unidos. Es una tecnología desarrollada allí con una importancia en el tema de las empresas de servicio, con un tratamiento de la logística y la distribución muy complicado, y sobre todo que en Estados Unidos la persona que es propietaria del suelo es propietaria del subsuelo y por lo tanto se beneficia de esa producción de petróleo en la misma medida que se ve perjudicado porque estás sufriendo, digamos, los elementos medioambientales o los elementos de ruido o los elementos de que es en tu terreno donde se está produciendo. Es decir, los beneficios y los costes están asociados a las mismas personas, y eso es muy importante en Estados Unidos, y eso explica que vaya muy rápido. En el caso del petróleo es más difícil. ¿Por qué? Porque la molécula de petróleo es más complicada de extraer a base de la fractura hidráulica, y por lo tanto, digamos que como lo que se trata es de movilizar el recurso, pues parece que en Estados Unidos se moviliza. Se han producido 3 o 3,5 millones de barriles, se van a producir más este año que antes de la revolución, pero no sabemos si esto es sostenible en los próximos años. Entonces, en el caso de Estados Unidos, el petróleo parece más bien un aumento de la producción que se estabiliza y que ya no va más a partir del año 2018 aproximadamente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay que ver si esto es trasladable a otros países, y a fecha de hoy parece muy difícil por cuestiones medioambientales y por las cuestiones que he señalado. Los costes y los beneficios en Estados Unidos están o son sufridos por el propietario de la tierra. En términos de geopolítica, ¿cómo cambia la introducción de los no convencionales? Pues bueno, en el caso del gas, como decíamos, Estados Unidos se hace independiente, prácticamente ya lo es, y además puede exportar gas, pero fundamentalmente es un efecto precio. Más que geopolítica, es geoeconomía. El precio del gas en Estados Unidos es muy barato, y eso determina que una gran parte de la producción industrial, de las manufacturas que son intensivas en energía, vuelvan. Lo mismo que en los años 80 y 90 lo intensivo en mano de obra y lo intensivo en energía se iba hacia Oriente, hacia Asia. Ahora estamos viendo cómo lo intensivo en energía industrialmente está volviendo a Estados Unidos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el gas es la base de la energía que se consume en la industria, en la generación de electricidad es importante, y su precio y su coste es la mitad, menos de la mitad que en Europa, y aproximadamente una tercera parte del precio en Asia. Por lo tanto, eso sería su principal efecto geoeconómico. Tiene un efecto geopolítico en la medida en que si consiguieran producir y exportar mucho, probablemente las exportaciones de gas de Rusia a Europa pues disminuirían o quedarían, digamos, estabilizadas. En el petróleo, la geopolítica del petróleo es distinto. Estados Unidos será un país cada vez más dependiente de las importaciones de Oriente Medio, y va a seguir siendo dependiente de importaciones, no de Oriente Medio, una parte de Canadá y otra parte probablemente de Oriente Medio o de otra zona, digamos, de países geopolíticamente importantes, o países emergentes, o no países completamente estables. ¿Hasta qué punto esto va a cambiar? Bueno, pues uno tiene la sensación de que las previsiones de la Agencia Internacional de Energía recientes y de otros organismos y de otras consultoras privadas es que a partir del 2020 los nuevos recursos que se necesiten para satisfacer la demanda van a proceder de otras zonas que no son los no convencionales americanos. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues lo que hemos señalado, que vuelve a ser importante la zona de la que necesitamos que provenga más petróleo, que es Oriente Medio, y vuelve a ser importante conseguir que haya más inversión en Oriente Medio y conseguir que la producción de Irak aumente. En ese sentido, Estados Unidos se hace menos dependiente de las importaciones, pero no autosuficiente, y tanto Asia, sobre todo China, como Europa son cada vez más dependientes de sus importaciones de Oriente Medio y del norte de África.